En el ámbito de la salud se presenta la doctora Daniela Toledo Rao. Ella es anestesióloga del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, titulada de médico cirujano de la Universidad de Santiago de Chile, especialista en anestesiología y reanimación de la Universidad Mayor. También se ha diplomado en medicina intensiva de la Universidad de Chile y en bioestadística en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en epidemiología de la Universidad de los Andes y hoy, en el séptimo Encuentro Internacional de Académicas Sin Fronteras, nos presenta el tema Cirugía en tiempos de pandemia. Bueno, el impacto que ha tenido la pandemia en nuestra vida ha sido generalizado. No solamente se ha visto afectada nuestra salud, sino que también se ha visto afectada nuestra parte económica, política, social, educacional. Y en el área donde yo me desempeño, que es el área quirúrgica, esto ha sido bastante importante. Nosotros en Pabellón no tratamos virus, no tratamos enfermedades infecciosas, pero sin duda que esta pandemia nos ha afectado de manera muy importante. ¿Y por qué? Primero que todo, es súper importante entender cuál es el proceso que lleva a una persona que tiene una enfermedad quirúrgica a terminar finalmente con una resolución de su patología en pabellón. Son muchos los actores involucrados y, por ejemplo, acá yo les quiero dar un esquema más o menos muy simple sobre lo que ocurre cuando una persona está enferma. Por ejemplo, aquí tenemos a una persona que puede ser un hombre o una mujer que tiene alguna enfermedad, pongamos en este caso un cáncer gástrico. Esta persona todavía no sabe que tiene un cáncer gástrico, sin embargo tiene algunos síntomas como dolor, probablemente puede tener hemorragia intestinal, baja de peso, y es así como necesita para poder empezar a resolver su problema, tener un lugar donde asistir a hacerse algunos exámenes y ser atendido por el personal de salud, específicamente en este caso un cirujano. Este cirujano, frente a los síntomas, va a pedir exámenes, ya sea de laboratorio, de imágenes, y estos exámenes eventualmente nos va a dar un diagnóstico. Cuando tiene el diagnóstico de esta persona y tiene, por ejemplo, una enfermedad tan grave como un cáncer, necesita una serie de infraestructuras y personal y equipos de apoyo para poder solucionarla. Por ejemplo, necesita el pabellón concreto con las luces, la máquina de anestesia, etcétera. Necesita el cirujano, la anestesista, el arsenalera, técnicos, etcétera. Necesita sangre, algo que uno a veces no considera como algo como que pudiese existir una falta. Sangre, y necesita además cuidados postoperatorios y que estos ocurran en lugares adecuados, como una unidad de cuidados intensivos, intermedios o una sala de recuperación común. Todos esos elementos tienen que estar funcionando para que una cirugía pueda ser llevada a cabo de manera segura y eficiente y efectivamente logren solucionar el problema de nuestro paciente. ¿Qué ha pasado? Durante todos estos meses, un montón de estos eslabones se han ido cayendo uno a uno y dificultando una situación que ya muchas veces es difícil para muchos pacientes alrededor del mundo, que es acceder a un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, la disminución de disponibilidad de sangre. Han disminuido de manera muy importante la cantidad de donantes, ¿ya? Suspensión de cirugías no urgentes, cuidados intraoperatorios específicos. Como vamos a ir viendo durante la presentación, cada vez es un poquito más difícil lograr complementar o integrar esta necesidad de evitar contagios con la necesidad de resolver problemas de salud urgentes. Han surgido una serie de protocolos nuevos que son necesarios entrenar al personal, entrenar tanto a la personal administrativo, a la gente que realiza las compras, como también al personal médico y personal de salud. El traslado del personal de salud a otras áreas que no son de pabellón, eso también nos ha impactado de manera tremenda y además hemos tenido que designar pabellones exclusivos para pacientes COVID. ¿Qué ha significado todo esto? Todo esto ha significado que para los pacientes que tienen una enfermedad quirúrgica, su riesgo es mayor. Su riesgo tanto de infectarse por COVID como también el riesgo de tener complicaciones simplemente porque todas estas condiciones no son las óptimas. Además, muchos de ellos pierden la oportunidad de atención.
hay enfermedades que no están siendo tratadas solamente porque no existe la posibilidad de solucionarlas, porque el COVID ha abarcado prácticamente todo. ¿Y cuál va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar con todas estas personas que tienen enfermedades que necesitan resolución y que no han logrado? ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo vamos a poder abarcar este nuevo volumen de pacientes que necesitan, sin duda, tener su salud repuesta nuevamente? Esto es un gráfico que muestra cómo las cirugías son altamente dependientes de la fase en que se encuentra la epidemia en los distintos países. Por ejemplo, cuando nos encontramos en una fase donde claramente, que es esta indicada en rojo, claramente hay un aumento de los casos por sobre la capacidad hospitalaria, en este caso ni siquiera muchas veces se puede asegurar que la atención quirúrgica de urgencia pueda ser resuelta. ¿Ya? Eso ya es como el último eslabón, lo último que uno espera resolver al menos es la patología urgente o emergente, o sea, en el fondo que sea una emergencia vital poder solucionarla. En este sentido, en este caso, muchas veces eso no puede ser solucionado. Por otro lado, cuando ya comienza a disminuir el número de casos, empiezan a aparecer empieza a surgir la oportunidad de resolver algunas cosas un poco más graves, ¿ya? Aquellas urgencias que llegan, que son vitales, pero también algunas quizás cirugías de cáncer, que en el fondo tienen un tiempo, no pueden esperar mucho tiempo, quizás trasplantes, todo esto con un riesgo adicional, no es menor. Y cuando ya nos encontramos en una fase ya de mitigación, donde en el fondo van fluctuando el número de casos a través del tiempo, pero siempre bajo la capacidad máxima hospitalaria, se debe volver a reasumir, o sea, se comienza nuevamente a reiniciar las distintas patologías y ya se empiezan a operar cosas quizás un poquito más benignas y que no son tan urgentes. Sin embargo, esto no necesariamente se mantiene durante el tiempo y cualquier nuevo brote hace que uno vuelva hacia atrás y comience todo de nuevo. Como vemos, es un escenario bastante complejo. Todo esto está dado principalmente por el uso de nuestras capacidades hospitalarias. ¿Qué ha pasado en Chile? En Chile, desde el 3 de marzo, que fue el primer caso notificado, ha aumentado de manera importante el número de casos diarios. Nuestro pic fue principalmente entre junio y julio, y en ese momento nuestra capacidad hospitalaria estuvo bastante complicada, pero ahora ya a nivel nacional los casos han ido disminuyendo y ya están un poco más estables. Esto no es parejo para cada una de las regiones de nuestro país, sino que esto es solamente un gráfico a nivel nacional. Cada una de las regiones tiene algunas fluctuaciones y algunos brotes un poco más importantes o bastante más importantes, y las capacidades hospitalarias de cada una de ellas no son uniformes, ¿ya? Esto ha implicado que muchas veces personas, pacientes, hayan tenido que ser trasladadas a la región metropolitana para ser atendidas, y cuando nosotros en la región metropolitana tuvimos nuestro pic, muchos de nuestros pacientes tuvieron que ser trasladados a regiones para poder ser atendidos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este gráfico yo muestro cómo ha sido la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos durante la pandemia solo en la región metropolitana. Como vemos en esta línea, la capacidad máxima basal hacia mediados de mayo era más o menos de 430 camas. Ese es nuestro basal de camas en una situación normal en la región metropolitana. Sin embargo, esta capacidad tuvo que ser aumentada a 1.753 camas ya a mediados de junio. Esto implica que no solamente las unidades de cuidados intensivos, sino que también pabellón, recuperación, intermedio hayan tenido que ser ocupadas con pacientes COVID, y que esto obviamente puso en desmedro la posibilidad de ejecutar algunas cirugías por no tener un lugar donde tener su postoperatorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió durante este máximo pic en la región metropolitana? Por una parte, los recursos humanos
tanto técnicos, médicos, tuvieron que ser redistribuidos a otras unidades. Las máquinas de anestesia fueron utilizadas para la ventilación mecánica de los pacientes, los pabellones también fueron utilizados como unidades de cuidados intensivos y en el fondo toda la capacidad hospitalaria se enfocó principalmente en estos pacientes. Esto obligó a la suspensión de cirugías electivas. Por ejemplo, el tema de los ventiladores mecánicos acá en Chile y en el mundo ha sido un tema importante y por lo tanto el uso de alternativas como la máquina de anestesia fue de gran ayuda para poder solucionar muchos de los problemas. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la ventilación mecánica, llegamos casi a 1.700 pacientes ventilados en Santiago. Eso es enorme. Recordemos que teníamos solo 430 camas de intensivo en un basal. Entonces, en un par de meses tuvimos que cambiar. Eso implicó que personal que trabaja en el pabellón y que está más capacitado además para poder manejar este tipo de pacientes, tuvo que participar en el cuidado. Por ejemplo, ha sido cómo se fueron ocupando las máquinas, perdón, de anestesia en la región metropolitana durante los meses de mayo, junio y julio. Esto, obviamente, como les mencionaba previamente, tuvo un impacto en la disponibilidad de este equipamiento para pabellón junto con los recursos humanos y técnicos necesarios. Este es un trabajo que publicaron en España, donde muestra cómo el total de cirugías realizadas fue disminuyendo en la medida en que fueron avanzando las semanas de la epidemia. Todo esto en relación con el aumento del número de casos. Lo interesante aquí es ver cómo fueron disminuyendo, o sea, qué patologías